Diputada secretaria. Familias fuertes, salario rosa. Un verdadero líder no hace lo que cree que es bueno para los demás, hace lo que los demás realmente necesitan. Sin duda, palabras sabias de la presidencia del voluntariado del CDCEM. Sin embargo, aterrizarlas en la realidad es un tanto complicado, y más cuando se tiene el poder de decisión y de ejecución. Señor secretario, sea usted bienvenido a este pleno. Hoy apelo al manejo y la buena administración de una de las secretarías más importantes del gobierno mexiquense. Y lo digo con todo respeto, no por quien lo dirige, sino por las políticas públicas que de ella emanan, de las que depende el bienestar de los sectores vulnerables como niños, niñas, mujeres, adultos mayores y jóvenes. Para la asignación de programas es necesario observar los principios de un México incluyente, que por cierto, señor secretario, nos ha quedado a deber, porque aún no se conoce cómo se realiza la asignación que emiten las convocatorias, a la que es difícil acceder y se esfuman los tiempos de registro. El programa Familias Fuertes, Salario Rosa, tan elitista y que ha resultado una desesperanza para las mujeres, así como los 7 programas como Comunidad Fuerte Estado de México, Jóvenes en Movimiento y Familias Fuertes para el Desarrollo Integral Indígena, que con todo y las reglas de operación actualizadas a la fecha, está en trámite la asignación y autorización y liberación de recursos para su operación. Le recuerdo, señor secretario, que es su compromiso garantizar a la población el acceso a los derechos sociales por igual, con las mismas oportunidades, sin discriminación o algún tipo de favoritismo, porque el problema no son los programas, sino la ejecución y operación que justo depende de usted, señor secretario, que termina siendo partidista o condicionada a retuiteo, justo como en estos momentos algunos servidores públicos están dándole like justo a esta comparecencia que usted formula. No nos haga pensar, señor secretario, que su casa de la secretaría es la casa de campaña o se tiene fines políticos en municipios como Atizapán, Capuluac, Xalatlaco, Ocoyoacac, Tezcalayac, Teantistengo y por supuesto en la cabecera distrital de Lerma, que es su casa, señor secretario. En otro contexto, el Coneval señala que el Estado de México ha pasado de la pobreza extrema a la pobreza. En este contexto, pregunto, señor secretario, ¿usted cree que el sector considerado en pobreza tendrá las condiciones para registrarse como beneficiario de algún programa de su secretaría? Y eso lo cito porque sucede en la plataforma. A pocas horas de aperturarse la convocatoria, de manera mágica se agotó el registro. Lo felicito por ser tan eficiente. Supongo que cubrió los pueblos originarios y lugares de carencias de internet o computadora. También es pertinente preguntar, ¿usted cree que el acceder a un derecho fundamental, que es la transparencia sobre los beneficiarios de dicho programa, cree que esta, señor secretario, cuando usted menciona y enuncia, sea la correcta? Solamente describe una serie de nombres y por supuesto que también tiene que ver con la protección a datos. Pero señor, esto no cubre los lineamientos y criterios para la integración y actualización de los datos. La seriedad del origen de los programas sociales recae en la existencia de familias que depende de beneficios. De aquí la necesidad de una planeación efectiva para la creación de estos, para ser reales y continuos, señor secretario. Sabemos la importancia para la atención de grupos vulnerables, cuyo retraso en los aspectos de tecnología y servicios nos hicieron ver la cruel realidad que se vive en el Estado de México. Por supuesto, en cuanto a perfiles cuya actuación se debe ajustar a la transparencia. Por ello pregunto, de acuerdo al informe de aplicación de recursos y evolución de programas sociales al corte del mes de septiembre del presente año, presentado por usted de manera detallada en el programa de Familias Fuerte, Desarrollo Integral, en un presupuesto de 0, luego entonces en la lámina presentada por el gobernador refiere que ustedes entregaron
250 tinacos, que también entregaron ustedes de manera directa 210 botes de pintura, 65 calentadores solares, 2.500 cobertores, 145 toneladas de cemento, 26.714 juguetes. Esto fuente del tercer informe de resultados, señor, por supuesto, del informe del señor gobernador. ¿De qué partida presupuestal salió? Si usted dice que en septiembre del 2020 su presupuesto está en ceros, y en diciembre del 2019 resulta que agotó el cumplimiento de su programa al 100%. ¿De qué programa salió, señor secretario? Y de acuerdo con el presupuesto devengado, por esos programas se ejerció justo el 100%. Señor secretario, con todo respeto, sí nos ha quedado a deber y nos ha quedado a deber mucho a los y las mexiquenses. Por sus respuestas, gracias. La diputada María Luisa Mendoza Mondragón nos dijo con preocupación y creo que con una pregunta muy trascendente, los programas sociales tienen gran problema para acceder a las convocatorias. Y después me mostró algunos recursos de tinacos y algunos otros enseres domésticos y el avance de los programas sociales. Yo aquí le comentaría que los tinacos obedecen a un programa de septiembre a diciembre del 2019, se agotaron los recursos. Tienen refrendo estos recursos, diputada, porque muchas veces no se agotan en el año calendario y se hacen todavía en los primeros meses, que es cuando se está recibiendo el recurso 2020. No olvide que aunque nos aprueban ustedes el presupuesto, nosotros lo recibimos en enero y tenemos que integrar todos los procedimientos administrativos y de convocatoria para poder acceder a los enseres que se van a distribuir. Prácticamente estos concursos, por ley, terminan en el mes de abril, que es cuando nos asignan este tipo de recursos. El informe de esta legislatura es de enero a septiembre, que es el que estamos manejando, y este programa quedó integrado bajo esa circunstancia. Respecto a los avances, creo que contesté ya por qué en el caso de los tres programas, 2 de ellos no tuvieron avance alguno, no hemos podido asignarles recurso presupuestal porque se cancelaron el esquema financiero tripartita que teníamos con el gobierno federal y por lo tanto no podíamos acceder al ejercicio de estos recursos. Estamos en diálogo con la Secretaría de Bienestar y con los institutos descentralizados de carácter federal para poder acceder a los nuevos programas y ver cómo nos integramos en el gobierno estatal. Ha habido una espléndida atención por parte de las autoridades federales y nosotros estamos a la espera de la reasignación de recursos sobre este particular. Básicamente serían las… ¿Y por qué no se tiene avance en estos programas? Creo que ya lo contesté. El resto de los programas marcha bien. Alguien me podrá decir, hay avances relativos. Recordemos que las dispersiones son bimestrales, el ejercicio del recurso se tiene que ir dando de manera periódica y el ejercicio que reporto a esta legislatura es de carácter financiero, es decir, es el último que se gasta. Si además le agregamos que los programas arrancan en marzo, el año calendario para nosotros con el recurso refrendado termina hasta marzo. Vamos perfectamente bien. Habrá que agregarle también que tuvimos pues un momento en el que se pararon estos recursos en los meses de marzo a prácticamente junio, cuando tuvimos la parte más importante de la contingencia del COVID-19. Básicamente serían mis comentarios a sus preguntas. Sin duda alguna, la frase que refiere de yo tengo otros datos, pues no viene un tema de casualidad. Sus preguntas y mis respuestas o mis respuestas y sus preguntas no concuerdan, pero bueno, esto es muy objetivo, señor secretario. Sobre la respuesta respecto a los tinacos y enseres domésticos entregados, me queda claro que se da en el ejercicio fiscal. Le refiero que en la Gaceta de Gobierno para el mes de diciembre del 2019 señala usted que se devengó el 100%, es decir, se agotaron, señor secretario. Creo que aquí aparece en ese tema de lógica. Solamente le pregunto, ¿se agotaron o no se agotaron? O seguramente tendrán problemas logísticos o se guardan para otros tiempos. Esperemos que no sea
que haya sido el único caso y no en el 2021 estemos viendo con este mismo pretexto. No obstante lo anterior y atendiendo la glosa del informe del gobernador, es de considerarse que de acuerdo con el informe mensual de la aplicación de recursos y evolución de cada uno de los programas sociales emitidos por la propia Secretaría de Desarrollo Social hasta el corte del 31 de julio, se han ejercido alrededor de 631.490.194 pesos, de los 440.963.003 pesos aprobados. Le pregunto, ¿por qué en este momento en el que vivimos tan complicado por la pandemia, no se ha realizado un ejercicio fiscal más eficiente en el presupuesto de su secretaría? ¿Por qué el esquema de familias fuertes, apoyos a personas adultas en el mes de julio apenas tenía un avance del 28% del fondo avalado? Más aún, en uno de los programas insignas, Familias Fuertes, Salario Rosa, el mismo mes de junio se tenía un avance de apenas el 25%. ¿Por qué se da esta situación de ineficiencia, señor secretario? Insisto, ¿cuántas estamos viviendo una realidad tan difícil donde la población requiere apoyos extraordinarios, señor secretario? Por supuesto, también hay que referir, bueno, de la ley del Banco de Alimentos ni le pregunto, señor secretario, porque de eso ni hemos visto avances. Y de lo que le pregunté hace un año justo de su comparecencia, que le refería, señor secretario, lo único que le pedimos es piso parejo, pues creo que fue un tema al aire o en el desierto, porque también no ha pasado. En el tema de austeridad, hoy presenta argumentos en boga tanto a nivel federal y como se pretende referir a nivel estatal. No podemos hablar de empatía, de la problemática social, cuando se dice y se hacen cosas distintas. De igual manera, cito el eje transversal, igualdad de género, cuya directriz es construir una sociedad igualitaria y justa, estableciendo un gobierno capaz y responsable. De los 606 servidores públicos que prestan sus servicios en la Secretaría y considerando las condiciones en las que laboran, cómo presentarse en horarios no laborales, días de asueto y horarios extralaborales, pregunto, ¿los salarios están ajustados a la responsabilidad, trabajo, resultados o por recomendaciones de personajes políticos? Porque de acuerdo con el organigrama existen diferencias muy significativas de salarios, desde el director general de programas sociales hasta los subdirectores. Y finalmente, ¿cuántos empleados de Procura existen en su estructura y en qué área laboran? Y lo digo de manera reiterada, son quienes distribuyen los programas, que por cierto son líderes justo de comunidades. Señor secretario, espero conteste puntualmente cuál ha sido la causa de la inoperancia, secretario. Entendemos lo de la pandemia, ya casi los 3 primeros meses del año, quiere decir que no se trabajó en estos programas. ¿A dónde van a ir el recurso que no se ha ejercido? Esto inquieta mucho, señor secretario, pues habla de una falta de planeación, un pilar para la población mexiquense más vulnerable. Y termino con esto, presidenta, porque sé que ya se está agotando mi tiempo. Con todo respeto, secretario, deje de andar planeando actividades electorales y vamos a dedicarnos a lo que le compete a la Secretaría. Anda usted muy distraído y descuida sus obligaciones. Hay que ayudarle al señor gobernador, pero hay que ayudarle de veras, no simulando ni maquillando expedientes en bodega, justo por una auditoría que se tiene en su dependencia. A eso, señor secretario, también se le llama corrupción. Gracias, presidente. Diputada María Luisa Mondragón. Manejó cifras que me parecen muy importantes y después habló de la igualdad de género en la atención no solo de la estructura orgánica funcional de la propia Secretaría, sino en la atención de los programas. Para este aspecto yo le respondería que tenemos leyes que nos rigen. La ley de los servidores públicos del Estado de México y sus municipios es una ley laboral que nos da todos los criterios de priorización para la contratación de los servidores públicos. En el caso de los organismos descentralizados también está la ley para la coordinación y control de organismos auxiliares, fondos y fideicomisos que nos rige estrictamente el criterio de igualdad de género. Aquí la única razón para poder contratar a una persona tiene que ser única y exclusivamente las capacidades específicas para el tema o la acción laboral que va a desarrollar en cada una de las oficinas.
En torno a la rendición de cuentas que tenemos que hacer sobre los programas de vengados, pues lo hemos venido haciendo. Se da una información a este Congreso mensual, que es un avance financiero. Usted lo acaba de señalar de manera muy importante, pero el avance operativo tiene que ser con una dispersión que se da según las características y necesidades de avance que cada programa nos va generando. Es decir, pareciera que no hemos agotado adecuadamente el recurso. Sí lo hicimos, porque hay compras originarias o procesos de concurso para la solicitud de bienes y servicios que se acercan para llevar a cabo los programas, pero que se van dispersando mensual o bimestralmente según las características que tiene cada programa. Así son las condiciones bajo las cuales se da este ejercicio del gasto y por eso en algunos casos habrá, insisto, refrendos de algunos programas, porque una vez que se concluye con todos los temas de carácter legal en los procesos administrativos, pues ya viene el desarrollo de los programas. Este no se da desafortunadamente en enero, tenemos que cumplir con ciertas indicaciones que nos marcan pues todas las leyes y normas y procedimientos. En marzo es cuando empezamos a hacerlo. Si a eso le agregamos, diputada, que tuvimos un paro de actividades entre abril, prácticamente finales de marzo, abril, 24 de marzo para ser exactos, y julio, que tuvimos que parar una serie de actividades en el gobierno del Estado de México, incluido nosotros con algunos programas, para ver cómo los podíamos manejar de manera que no pusiéramos en riesgo a ninguna de las personas, pues eso implicó un poco de retraso en algunas de las líneas de acción. Estamos desde el mes de julio ya trabajando, una vez que entramos en semáforo naranja, en acciones concretas para poder concluir adecuadamente el presupuesto. Y lo haremos así. Va a concluirse adecuadamente con el ejercicio presupuestal este mismo ciclo. Quizás tengamos, muy particularmente en el caso del salario rosa, un desfase de un mes, pero estamos haciendo un gran esfuerzo por poder ejecutar los programas y atender las prioridades en cada uno de ellos.